Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, qué gusto saludarles. Todavía por este medio estamos en un proceso de desescalada, dice el gobierno, en un plan de vacunación masiva. A mí me falta todavía la segunda dosis, debí recibirla el lunes pasado, no hubo caso. Bueno, hasta hoy no hubo posibilidades por las aglomeraciones que hay y las imposibilidades que ambos tenemos para llegar, digo Marlene y yo, para llegar al lugar y estar haciendo la fila. Esperamos que para el lunes baje un poco y, bueno, tengamos la posibilidad de estar también vacunados. Y eso seguramente nos estará poniendo en un plano en el que todos están cada vez más sueltos, más tranquilos, ya creen que no hay nada y bueno, y por otro lado siguen las amenazas de que viene o no viene. ¿A quién vamos a obedecer? Al que dice cuídense, al que dice ya están vacunados, ya no hay riesgo. O sea, todos tenemos algo en nosotros mismos que nos hace mover nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestra acción. Por eso vamos a ver en la prédica de hoy, en el libro de los Hechos, que estamos avanzando paso a paso, expositivamente, para ver lo que la palabra de Dios nos dice de ese nacimiento de la iglesia, ese renacer de la fe que nosotros deberíamos estar viviendo ahora, pero que, claro, igual que el anterior domingo nos mostró una actitud de creyentes que se resisten a cumplir con el mandato del Señor, de sostener la obra. Las personas que reciben la salvación y luego se cruzan de brazos, muy contentas porque dicen, bueno, yo ya estoy seguro de que voy a ir al cielo cuando muera, no han entendido realmente nada. La salvación no se trata de ir al cielo solamente, también te permite ser a ti usado, utilizado, empleado para la gloria de Dios en este mundo. El Señor vive a través de ti para que puedas tocar la vida de otros. Esas limitaciones que tú te autoimpones y la pasión por obedecer a Dios no son compatibles, no pueden coexistir. La vida parece más fácil si eliges cuando vas a obedecer. Pero esa clase de vida, pues nunca será satisfactoria, porque claro, dices, hoy obedezco a mi capricho, mañana le obedezco a Dios, y bueno, solo Dios sabe cómo te va a ir. Esa pasión por obedecer comienza con la devoción. Tu dedicación puede basarse al principio en la recompensa, bueno, lo cual es comprensible, porque la bendición es parte de la obediencia. Pero a medida que maduras, tienes desafíos cada vez más difíciles en relación con la obediencia. Entonces, tu devoción también crecerá, hasta que también puedas regocijarte cuando sufras por amor a Cristo. La prédica de hoy titula «Es necesario obedecer al Señor». Y tiene 3 puntos. Punto número 1, porque Dios abre puertas para servir. Punto número 2, porque los hombres quieren el control. Y punto número 3, porque no lucha contra Dios. Bien, la pregunta siempre será, ¿por qué obedece la iglesia? Y vamos ahora a desarrollar este punto número 1. La iglesia obedece obviamente porque Dios abre puertas para servir. Dice la palabra de Dios en Hechos 5, del 17 al 24. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él de la secta de los saduceos, se llenaron de envidia y echando mano a los apóstoles los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Y al oírlo, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Entonces se presentó el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al Sanedrín, esto es, el Consejo Supremo de los hijos de Israel, y enviaron a la prisión para traerlos. Pero cuando los alguaciles se presentaron, no los hallaron en la cárcel, y después de regresar, informaron diciendo: hemos hallado la prisión cerrada, con toda seguridad, y a los carceleros de pie ante las puertas. Pero cuando abrimos no hallamos a nadie dentro. Cuando oyeron estas palabras, tanto el jefe de la guardia del templo como los principales sacerdotes se preguntaban en qué irá a parar todo esto. Bueno, nuevamente estos religiosos embisten contra los discípulos. Y esta vez se los llevan a todos, porque dice la palabra de Dios que estaban llenos de envidia. Qué delicado, hermano, es que uno reaccione según la emoción de ese momento, según cómo se encuentre de ánimo. Qué preocupante que personas que estaban a cargo de la vida espiritual del pueblo de Israel tengan esa actitud. Ya me imagino, si son tipos que eran verdaderamente, por lo menos debieron haber sido bastante más espirituales que cualquiera del pueblo, ya me imagino cuánto más el pueblo mismo, ¿no es cierto?, podría sufrir con esos sentimientos difíciles de manejar, pecaminosos, que tienen algo en contra de alguien y que no les dejan vivir en paz. Mira lo que dice Proverbios 27:4. Cruel es la furia e impetuosa la ira, pero ¿quién resistirá a los celos? Mira, todo sentimiento pecaminoso, hermano, hermana, te lleva a hacer cosas que pueden provocar muchísimo dolor a una personas inocentes. Si tú no estás pudiendo dominar esos sentimientos en los cuales está hablando este pasaje de Proverbios, la furia, la ira, los celos, si tú no estás pudiendo dominar eso, si dejas que más bien ellos te dominen y te lleven hacia su territorio, pues yo creo que tienes la batalla perdida. Y claro, lo lógico es que vas a dañar a personas que inclusive no tienen nada que ver en el asunto. Es muy peligroso que tú dejes que esas actitudes sigan gobernando tu vida, más aún si eres creyente, más aún si dices que obedeces a Dios. Bueno, el relato avanza indicando de que un ángel del Señor pues abre la puerta de la cárcel. Y claro, salen todos. Pero no salen solamente porque, bueno, se abrieron las puertas, sino salen con una tarea precisa. El ángel les dice claramente que tienen que ir al templo y continuar con la palabra de predicación que estaban dando acerca de la resurrección de Jesucristo y la vida eterna que era producto de esa resurrección. Yo no me imagino cómo ha sucedido eso, porque según lo que relatan, ¿no es cierto?, van a buscarlos y resulta que todo estaba cerrado y los guardias estaban ahí. Pues no me imagino cómo se habrán sentido esos seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, saliendo con toda esa gente, cuidando el lugar donde ellos estaban y no dándose cuenta que estaban yendo. Bueno, esto dice que sucedió en la noche. Y por lo tanto les dicen, vayan al templo. Y vean ustedes que el mensaje de la palabra de Dios es muy claro acerca de la actitud que tiene alguien que verdaderamente ama a Dios. Dice que desde el amanecer, ahí estaban en el templo. Fueron a ver que se abra el templo y cuando empezaron a abrir ya estaban ellos predicando. No sé si esa será una actitud normal, común
más que nada en nuestros tiempos. Porque si alguien se siente, bueno, en esa condición, perfecto, liberado de una carga, libre de algo, dice, ay, bueno, me tomaré una vacación. Primero tomaré esfuerzo, haré algunas cositas y luego voy a ir a hacer lo que Dios quiere. No se fueron a tomar desayuno. Ellos no se pasaron el tiempo de, bueno, nos iremos a bañar. No, directo, desde el amanecer, a predicar. Y eso es lo que hacen los discípulos. Predican la obra de Cristo en la cruz. Y la salvación, que es por gracia. Hermano, hermana, tú fuiste liberado, fuiste liberada de esa cárcel del pecado. Pero no es que has salido y estás libre solamente, tienes la misma misión. No es para que disfrutes la vida a tu modo. No puedes desperdiciar el sacrificio de Cristo con una vida ocupada en cosas propias de los paganos. ¿Qué decía Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Bueno, no puedes postergar, hermano, hermana, la tarea de dar a conocer a Cristo, de dar a conocer la obra de Dios. Y lo tienes que hacer con tu vida, con tu ejemplo, en tu casa, en tu oficina. Cuando fueron por los detenidos, y me hubiese gustado estar ahí para ver la cara de estos religiosos que estaban ansiosos de hacer justicia por sus propias manos. Cuando fueron por los detenidos, ¿no es cierto?, no los encontraron. Todas las puertas cerradas y la guardia firme. Pero cuando abrieron la celda, no estaban. En este punto, estos líderes religiosos tenían que estar preguntándose con qué exactamente estaban lidiando. Pues había la evidencia repetida de un poder sobrenatural que estaba trabajando con los seguidores de Jesús. No podía haber sido de otra manera. ¿Cómo va a terminar esto? Ahora, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué es esto? Todavía estaban en la incertidumbre. ¿Por qué obedece la iglesia? Punto número 2. Porque los hombres quieren el control. Dice Hechos 5, 25 al 33. Y llegando uno les informó: mirad, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia fue con los alguaciles y los condujo sin violencia, porque temían que el pueblo pudiera apedrearlos. Luego de conducirlos, los presentaron en el Sanedrín. Y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A éste exaltó Dios con su diestra como príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero ellos, al oír esto, fueron cortados hasta el corazón y estaban por tomar el acuerdo de matarlos. Bueno, los que estaban detenidos estaban enseñando. ¿No han huido? ¿No se fueron a buscar asilo? Están visibles
y listos para más. Mano, cuando fuiste liberado de esa cárcel del pecado, de la muerte, fue para ir por el mundo a predicar. Fue para que digas exactamente lo que estos discípulos de Jesús estaban diciendo, que el sacrificio perfecto de Cristo, al cual ellos, dice, crucificaron, pues simplemente sirvió para que Dios los resucitara, se cumpliera la profecía, y Él diera vida eterna. Y diera su espíritu a quienes en Él creen, para que continúen la obra de evangelismo. Ellos están siendo muy claros en decir, ustedes fueron los que creyeron que estaban acabando con la vida del Mesías. Pero definitivamente, Él en este momento ha resucitado. Y yo estoy convencido de que Pedro y los demás lo decían con tanto ímpetu, con tantas ganas, que seguramente reflejaban ese grande amor que tenían por el Señor. Pues no dejes, hermano, hermana, que tu primer amor se apague. No lo tapes con tantas cosas que te agobian en este mundo. Vean ustedes que tenían prohibido predicar, tenían prohibido hablar de Cristo. No es nuestra situación. A nosotros apenas nos dicen, por favor, déjame de hablar de tus cosas religiosas. Y tú, si te asustas y te achicas, pues lo único que estás haciendo es darle gusto al maligno. Estos hombres llenaron de esa enseñanza a todo el pueblo. Claro, y los religiosos dicen, bueno, y claro, ustedes quieren que nosotros carguemos con el muerto, que nosotros nos hagamos cargo de la sangre de ese hombre, pero la culpa es la que les gritaba a estos religiosos y no la aceptaban. Mira qué tan mala memoria tienen estos hombres, porque el reflejo de lo que dice Mateo 27, 24 y 25 es el siguiente. Viendo Pilato que nada se lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío, diciendo, inocente soy de la sangre de este, allá vosotros. Y todo el pueblo respondió y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Ni Pilato ni los religiosos querían tener culpa, pero fueron los judíos los que pidieron que su sangre caiga sobre ellos. ¿Cuántos habrán lamentado haber hecho semejante petición? Muchos atribuyen el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial de los judíos y muchos otros eventos en Parangón con parte de esto. Lo cierto es que en ese momento estos hombres que habían visto que si quieren matarlo, pues mátenlo y que echen la culpa a nosotros, ahora cuando ya está muerto, cuando ya ha resucitado, cuando está glorioso, entonces quieren sacarse el muerto. Quieren quitarse la culpa. Los discípulos les dicen, les hacen conocer su decisión. Dicen ellos a quién van a obedecer. Y lógicamente lo dejan claro y concreto. Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios. Pues es necesario para ti que tu sujeción sea al Todopoderoso. Tú necesitas ser obediente y dependiente de Dios. Pues es necesario. No dijeron, yo creo que va a ser mejor.
tal vez es una buena opción obedecer a Dios. No, es necesario, nosotros necesitamos, para nosotros es imprescindible obedecer a Dios. Hermano, si tú no tomas el mensaje central de esa frase, que para ti es necesario que obedezcas a Dios, que para ti es imprescindible que obedezcas los mandatos de Cristo, que para ti no hay otra cosa más vital que obedecer a Dios. Si tú no tomas ese mensaje central, pues estarás perdido haciendo cosas que te van a llevar a obedecer a tu propio parecer, a la opinión de los demás y, sin duda, a la manera en la que piensa el mundo. El mundo nos ha metido ideas. El mundo nos ha puesto en evidencia ante cosas que el mundo dice que son así. Cuando tú haces el análisis de una vida y miras el parámetro del mundo, pues puedes calificar de fracaso la vida de muchos, o puedes calificar de exitosa la vida de otros, pero es el parámetro del mundo. Hay muchos que para el mundo son un fracaso. ¿Cómo se va a dedicar a misionero? ¿Cómo va a andar metido en esos pueblos? ¿Cómo va a andar ese hombre hablándoles a los presos en las cárceles? Eso es un fracaso. Habiendo tanto que hacer y la capacidad que tiene ese hombre, con esa elocuencia, podía estar haciendo maravillas, vendiendo todo. Sin embargo, ese hombre que está en el ministerio carcelario, en el ministerio de evangelización, en el ministerio de la predicación de la palabra, esas mujeres que están actuando en los hospitales de los niños, están actuando en los hospitales con los enfermos, no son fracasados. Están triunfando junto a Cristo. El mundo dice que exitoso es aquel que tiene muchas cosas, que tiene bastante efectivo en su cuenta de banco, que tiene propiedades a su nombre y que tiene varios títulos también que ostentar. Ese es exitoso. Pero si no conoce al Señor, ¿a quién va a obedecer? Pues siempre seguirá el mandato del mundo, del éxito, su éxito. Y seguirá haciendo lo que el mundo manda. Seguirá obedeciendo erróneamente. Mira que hay maneras equivocadas de obedecer. En Génesis 3:17 dice el pasaje de la Biblia: y al hombre le dijo, por cuanto has atendido, obedecido, a la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, un pasaje bastante conocido. Ya saben que Adán obedeció pues a su mujer antes que obedecer a Dios. ¿Qué le había dicho? Te dije que no comieras de eso. De ese árbol no. Y esa decisión de Adán nos trajo pues un daño que aún hasta ahora lo sufrimos. Y no es para que ahora Adán lo veamos todo tranquilo y suelto de cuerpo, diciendo, bueno, pues tú tienes la culpa porque la mujer que me diste, ella me dio de comer. Si bien es cierto, la esposa es una ayuda idónea, es un complemento perfecto, es la parte que el hombre necesita para adorar a Dios, para tener un matrimonio que le dé honra y gloria a Dios. Si bien la mujer es todo eso, ella no es la que manda. Ella no es la que manda, así es que Adán no tenía razón alguna para justificarse
diciendo que él simplemente obedeció lo que le dijeron. Ve que en Samuel 15, primera de Samuel 15:24, y Saúl respondió a Samuel: he pecado, ciertamente he transgredido el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí la voz de ellos. Qué triste, qué triste. Teniendo la posibilidad de escuchar a Dios y al profeta, teniendo la posibilidad de tener la verdad absoluta delante de él, Saúl perdió su reino por escuchar voces equivocadas, por obedecer a quien no correspondía. Obedecí la voz del pueblo. No sé si ustedes han escuchado esta frase, pero está ahora muy vigente en muchas partes. Que todavía se levanta esa famosa expresión: la voz del pueblo es la voz de Dios. Aquí, este pasaje de la Biblia y muchos más en la Escritura nos enseñan que la voz del pueblo no es la voz de Dios. Así es que puede ser que a través de elecciones, a través de mandatos delegados, a través de sufragios o como quieran hacer, creen que el resultado es del pueblo. Claramente todos los que entendemos la palabra de Dios sabemos que es el Señor el que quita y pone reyes, el que pone y saca autoridades. Así es que el pueblo no elige, el pueblo simplemente vota y es un instrumento de Dios. ¿A quién vas a escuchar? ¿Al instrumento o al creador del instrumento? Y dice en Marcos 7:9. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Iglesia, realmente el Señor Jesús te está diciendo que no puedes honrar a Dios y hacer caso a las personas. No porque te van a poner sus ideas, sus tradiciones, sus costumbres, sus maneras. Tus propias ideas pueden no ser las correctas. Antes de tomar una decisión, por muy experto que fueras en el tema, antes de hacer algo a propósito de tu futuro, pues escucha a Dios. Ponte un tiempo de oración. Encomiéndale tu vida. Haz que Él se magnifique. El sacrificio de la cruz no fue solamente para liberarte a ti y que tengas una vida tranquila. Él es tu Señor. Qué hermosa esa frase que está reflejada en Juan, el 1, y creo que el versículo 40. Cuando Tomás, después de ver a Cristo resucitado, le dice: mi Señor y mi Dios. No hay una expresión más clara de sometimiento, una expresión más precisa para reconocer la soberanía de Dios. Así es que nosotros, antes de hacer algo, y estamos empezando a ver qué momento es el apropiado para congregarnos presencialmente,
Cualquiera diría, vamos, pero ya es hora, congréguense, porque algunos ya se han desacostumbrado. Nosotros vamos a obedecer lo que Dios diga. Porque es probable que nosotros, por muy buena voluntad que tengamos, por muy buen parecer que pueda ser el nuestro, es muy probable que nos equivoquemos. Y no queremos eso. Yo no voy a tomar una decisión, ni al calor de los impulsos de algunos, ni los consejos de otros, ni las negativas de los que no quieren. Solamente seguiré el mandato de Dios. Y nos estaremos reuniendo cuando Él lo disponga. Ese congregarte, pues tiene un propósito: alimentarte, fomentar el amor entre nosotros, crecer espiritualmente y sobre todo sobrellevar las cargas los unos de los otros. Sé que este medio virtual nos permite llegar a muchas más personas que no podríamos si no lo tuviéramos. Pero ya nos ha regalado el Señor esta manera. Y es muy probable que mantengamos ambas. Nos puede costar. Nos va a significar un esfuerzo. Pero si es lo que el Señor quiere, pues vamos a llegar a diferentes lugares como nos está pasando ahora. A diferentes partes del país. Y no solamente el país, sino de otros países del exterior. Y no es para que nos halaguemos, es simplemente para predicar su palabra en Jerusalén, en Samaria y a todo el mundo. Es solamente para hacer que Cristo sea glorificado. ¿Por qué obedece la iglesia? Punto número 3. Que no lucha contra Dios. Hechos 5, 34 al 42. Entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, y mandó sacar fuera a los hombres por un momento y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al cual se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, e incitó al pueblo tras sí. También él pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios. Y fueron persuadidos por él. Y llamando a los apóstoles, los azotaron, y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Salieron pues de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. Y cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar que Jesús es el Mesías. Un hombre sabio, Gamaliel, hace una advertencia a los enemigos del Señor. Y, lógicamente, como debería suceder, les recuerda 2 episodios que no prosperaron. Hay un término muy, muy común. El que no conoce su historia corre el riesgo de repetirla. ¿No? Qué pena que historiadores como mi papá ya no hayan. Qué lástima. Y son muchos los que de su tanda crearon muchas obras
pero ninguna se ha renovado, ninguna se ha actualizado. Y todos venden su producto, poniendo su interpretación de los eventos históricos. Y lógicamente, el pueblo que va y lee eso, como no es la verdad, simplemente le repite. Y nosotros venimos repitiendo una misma historia, por lo menos en mi generación, hace buen tiempo. Gamaliel les recuerda que hubieron 2 intentos fallidos y que esos hombres murieron y están enterrados y nadie sabía de ellos y los que les seguían pues no están más. Alguien te puede recordar a ti, hermano, las muchas veces que has intentado salir con tu gusto y hacer tu voluntad y fallaste. Hay muchas oportunidades y hay muchas personas que probablemente se van a dar el tiempo, el trabajo y el gusto y el amor por ti para recordarte. ¿Vas a volver a hacer lo mismo? ¿Vas a volver a tropezar con la misma piedra? ¿Vas a intentar otra vez a fracasar? Pues vas a tener éxito en eso. Vas a fracasar. Depende del Señor. Depende tú del Señor. Pon en manos de Él todo. Entrégale todos tus planes, tus proyectos, tus ambiciones. Ojalá que todos ellos estén relacionados con el crecimiento de la obra del Señor. Y no le estés embaucando o queriendo embaucarle al Señor, diciéndole que, mira, yo voy a trabajar intensamente durante unos 5 años y después cuando ya tenga un buen ahorro, pues voy a dar mi ofrenda a la iglesia. Capaz no te da el tiempo. Capaz le vas a hacer compañía a Ananías. Lamentaciones 3, 37 y 38 dice: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Es necesario recordar, amado hermano, amada hermana, que los intentos humanos son vanos cuando Dios no está en la escena. Cuando todo lo quieres hacer según tus propias condiciones, según tu parecer y según tu propia experiencia. Y seguramente nadie te puede cambiar el modelo. Pero dime una cosa, ¿está Dios ahí? ¿Está Dios en esa ecuación? ¿Él ha definido lo que vas a hacer? Cuando un plan es humano, se desvanece. Puede ir bien un tiempo, pero yo no he visto un proyecto que haya durado hasta ahora. No he visto algo que hayan hecho y que siga funcionando igual. Siempre se ha ido modificando, transformando, cambiando, mejorando. Pero sí, los planes que prevalecen de Dios, los que provienen de sus manos, los que son puestos por Él, perduran. Perduran aún a pesar del tiempo, a pesar de las condiciones humanas. Por eso, lo correcto es estar en armonía con los planes de Dios. Y los planes de Dios, mi querido hermano, no están pasando por el hecho de que tú tengas prosperidad, que nunca te enfermes y que puedas hacer lo que te parece el día que quieras. Los planes de Dios pasan por honrar con tu vida como un sacrificio vivo y agradable a Dios todos los días. Que tu familia honre y viva trabajando para la obra del Señor, sirviendo tú y tu casa a Dios. Y que tu trabajo y tus bienes sean para el progreso de la obra de Cristo. Pues en ninguna de esas partes el ser humano es exaltado. Solamente cuando sacamos a Dios del escenario de nuestra propia vida,
es cuando empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece, y bien nos puede parecer que nos está yendo excelentemente, pero es muy probable que cada vez estemos más lejos de la presencia del Señor. Fíjate que lo que Dios une, lo que Dios crea, lo que Dios promueve, perdura según su voluntad. Y mucho tiempo. Y en muchos casos, en varios de ellos, hasta que la muerte los separa. Por lo tanto, todos tus planes, toda tu vida, no reserves solamente lo que a ti te gusta. Yo le voy a dar a Dios esta partecita, mi talento, mi tiempo, no, mi capacidad de enseñar. Nada es tuyo. Todo te lo dio el Señor. Todo tú tienes que ofrendarle a Dios. Aún todo lo que tienes debe estar al servicio de la obra de Cristo. Pues deja ya de pelear contra Dios. Si Él quiere que sirvas en su obra, si Él quiere que trabajes para Él, pues no te resistas. Peleas contra Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando quieres imponer tus planes, cuando quieres imponer tus métodos, cuando quieres implantar tus ideas, ahí estás peleando contra Dios. Y dices, bueno, a ver, veremos quién tiene la razón. Deja ya esa pelea, no la vas a ganar. Deja de hacerte el héroe. Y ven a trabajar en la obra de Cristo. Mira cómo salieron los discípulos. Es que los azotaron con las espaldas totalmente ensangrentadas. ¿Tú crees que salieron, felices? Sí, claro, qué bien. Nos han azotado un poco. ¿Viste las películas cómo eran esos azotes? 40 menos 1. No eran 3. No eran los chicotazos de los transportistas. Eran 40 menos 1. Con unos látigos que tenían en la punta vidrio, hierro, hueso, cosas que laceraban la piel. Pero ¿cómo salieron estos discípulos de ahí? Contentos de ser dignos, de ser parte de la obra de Cristo. ¿Y qué dice? Pues se fueron tranquilos al hospital a cuidar sus heridas. No, se fueron a seguir predicando. No importaba que estuvieran sangrando, no importaba que les habrían lastimado las espaldas, seguían predicando. En esta semana que ha pasado, he visto, y no solamente en nuestro grupo, sino en muchos otros, que ha conmovido a todos la noticia que los talibanes tomaron Afganistán, la capital, Kabul. ¿Por qué dicen ellos que corrían peligro los cristianos? Y claro, cuando tú ves y miras a los políticos haciendo sus dobles discursos, nosotros hemos venido y vamos a fomentar la paz. Y claro, mañana van a haber detenidos, como en todas las partes donde dijeron, no hay aquí rencor. Los talibanes fueron expulsados hace 20 años y regresaron con sed de venganza. Los primeros en sufrir serán los cristianos. Y creo que más antes todavía, las mujeres. ¿Por qué? Porque según la ley, se casarán adolescentes de 8, 9 años con los talibanes. Y no es con un talibán, sino serán 4, 5, 6, 10 jovencitas, adolescentes, casándose con uno solo. La gente temerosa, los cristianos temerosos, diciendo, ojalá que esos cristianos de Afganistán huyan. Ojalá más bien esos misioneros, esos creyentes, fueran considerados dignos
de ser parte de la obra, aunque ofrenden sus vidas, ¿dónde van a estar mejor? Según Pablo, en la gloria. Él dice, yo estoy aquí porque tengo que hacer mi tarea, pero preferiría ya estar allá. Para mí, el morir es ganancia. 1000 veces prefiero estar ya allá en la gloria. Jesucristo les dijo, el que quiere salvar su vida la perderá. El que diga, no, yo no soy cristiano, para que no lo maten, perderá su vida. Y el que la pierda, por decir, sí, yo soy cristiano, y no importa que me corten la cabeza, habrá ganado su vida en la eternidad. Quiero leerte el pasaje de Hebreos 11, 35 al 40. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, hasta cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios ha preparado algo mejor para nosotros. Vamos a concluir. Dios envió a su ángel a abrir las puertas de la cárcel donde estaban los discípulos, porque era necesario para ellos seguir trabajando en la obra de Dios. El Señor ya te ha abierto las puertas para que seas libre del pecado, para que puedas servir en su obra con diligencia. Hermano, no te corras, no huyas de tu responsabilidad. Lo puedes hacer desde tu casa, en tu oficina. Lo puedes hacer a través de muchos medios. Puedes sostener la obra. Depende de ti. Todos están atentos a ver lo que la Iglesia va a hacer en este tiempo. Quieren ver a quién obedecen, si a Dios o a su propia voluntad. No, ahí están los cristianos, haciendo lo que bien les parece, disponiendo de su tiempo, de sus recursos y de su capacidad como a ellos les parece y no como Dios manda. Tu vida, hermano, hermana, puede servir para atraer a muchos a ver una vida que transformó Cristo y que le dio un sentido diferente. Yo lamento que muchos cristianos sienten depresión por su economía, están sufridos por su salud, por sus relaciones afectivas, por su trabajo. Pero en muchos casos están peleando contra Dios, porque quieren imponerle sus condiciones, porque quieren imponerle sus planes, porque quieren que sean sus ideas las que prevalezcan. Y no pueden ni podrán salir de la crisis si siguen peleando contra Dios. Hermano, sácate los guantes y haz las paces con el Señor. Entrégale todo lo tuyo. Si quieres ver a Dios cumpliendo sus promesas, llenando tu vida de sus bendiciones, pues deja de pelear con Dios. Deja de vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Haz que de una vez tu vida tenga sentido y sirva en la obra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, qué gratificante, Señor, escuchar en tu palabra
que cuando alguien les dijo a tus discípulos que no hablaran de ti, pues ellos fueron y lo hicieron con más ganas, que tú les abriste las puertas. Gracias, Dios, porque nos has abierto todas las puertas. Tenemos algunas dificultades, tenemos algunas puertas cerradas, Señor, que nos están impidiendo ofrecer completamente nuestro servicio a ti. Señor, ábrenos esas puertas. Libéranos, Señor, de esa esclavitud, de las deudas, de la falta de salud, de las malas relaciones, de la falta de trabajo. Libéranos, Señor, de lo oprobio que nos significa a nosotros vivir una vida apegada a los bienes materiales. Libéranos, Señor, de tener la costumbre de estar confrontándonos con los demás. Gracias, Padre, porque nos muestras a través de tu palabra que para nosotros es necesario obedecerte a ti. Porque eso no es lo único que nos va a llevar por el camino correcto, porque es necesario para nuestra vida que nosotros hagamos lo que tú mandes. Dios, necesitamos nosotros ser obedientes a ti. Simplemente danos sensatez, Dios, para poder hacerlo. Nos has dado todo, tu espíritu, la enseñanza a través de la predicación de tu palabra. Nos has dado todas las posibilidades y nosotros seguimos caprichosos, queriendo hacer nuestra voluntad. Señor, haznos dignos de ser parte de tu obra. No importa que salgamos latigados, no importa que salgamos lastimados, heridos, abofeteados, aún muertos. Señor, haznos dignos de ser parte de tu obra. Gracias, Dios, porque nos vas a bendecir esta semana. A todos los que tienen trabajo, a todos aquellos que están buscando trabajo, les vas a dar una luz de esperanza, Señor, para seguir confiando en ti. A quienes estamos pasando por momentos difíciles, pues nos vas a dar las puertas abiertas, Señor, porque eso es lo que nosotros esperamos de ti y en esta semana. Y nos vas a dar también, Señor, la salida para aquellos que estamos con problemas de salud, para aquellos que tenemos dificultades, Señor, para aquellos que están atravesando por problemas legales, Señor, tú vas a poner también la luz de la esperanza para salir adelante. Gracias, Padre, porque tú nos muestras que si somos obedientes a ti, que si obedecemos tus mandamientos, que si somos parte de tu obra y que no nos callamos, pues seremos bendecidos por ti y gozaremos y seremos dichosos porque seguramente ya nos vamos a encontrar personalmente y nos vamos a dar ese abrazo que nos debemos hace más de 1 año y medio. Te agradecemos, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Te honramos con nuestras vidas, nuestras ofrendas, nuestros recursos, nuestra capacidad. Y lo hacemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mañana tú, mi querido hermano varón, vas a estar en la reunión de oración de madrugada. Si esta es la madrugada, nos vamos a reunir para orar contigo, para orar por ti. Y hermana, el martes nos vamos a reunir juntamente con las mujeres, y en medio de ellas, para orar por ti, para orar contigo, temprano, y que sea un hábito para temprano, buscar al Señor todos los días, que no sea solamente por un lunes y un martes, que sea todos los días, y que no porque es domingo me voy a dormir un poquito más. Haz el hábito de orar, ten el hábito de orar, adquiere el hábito de orar, y entrégale todo tu día al Señor. Disfruta de las bendiciones que el Señor derrama sobre aquellos hijos que dependen de Él. Haz que tu vida tenga sentido. Goza con cada cosa que hagas y bendice a tu prójimo con tu vida. Este tiempo ya está acabando. Ya nos vamos a encontrar. Entre tanto,
Nos estamos viendo. Que Dios te bendiga con una semana maravillosa.